muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, Iglesia del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida. La ICC Melat les da la bienvenida. Bienvenidos a aquellos que han venido por primera vez también. Y vamos a compartir este tiempo también con aquellos que están al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos ustedes, los que nos visitan por primera vez, aquellos que están viviendo también este tiempo en familia, este tiempo de bendición, que nuestro Señor Jesucristo los llene de su presencia allí en sus hogares, como aquí también lo es. Esta es la casa del Señor. Les voy a compartir una palabra de bendición para todos ustedes y está en el Salmo 65, del 4 y 5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. En el nombre de Jesús, cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en este tiempo, Señor, venimos a tu presencia. Gracias, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores, que tú eres, Señor, la fuente de toda sabiduría, la fuente de mi salvación. Señor, tú eres todo para mí, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y te pedimos perdón, Señor. Padre Santo, inclina tu oído, Señor. Inclina tu oído a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Ahora, amados hermanos,
Nos vamos a poner con todo nuestro corazón para rendirle alabanza a nuestro Padre Celestial, con todo nuestro amor, amados hermanos. Amén. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontré
Escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este segundo culto de hoy, domingo. Bueno, también un saludo a todos los que están viéndonos por las redes sociales en este momento. Muy buenos días a todos ellos también, y que el Señor los bendiga a todos. Tomen asiento, por favor, en esta mañana, y vamos a tener un tiempo maravilloso con la palabra del Señor. La semana pasada hemos empezado el estudio del libro de Efesios, ¿verdad? La semana pasada empezamos haciendo todo un estudio del libro de Efesios, y empezamos con el versículo número 1 y el versículo número 2. Hoy vamos a irnos del versículo 3 hasta el versículo 8. Esperamos poder terminar estos versículos que tenemos para el día de hoy. Bien, quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de los Efesios. Capítulo 1 del libro de los Efesios, y vamos a leerlo desde el versículo 3 hasta el versículo número 8. Dice así el Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Muy bien, entonces a partir de este pasaje vamos a ir hablando sobre un tema importante: el plan eterno de Dios. Eso va a ser nuestro tema. Para los que les gusta anotar, pongan allí: el plan eterno de Dios. Ese es nuestro tema que vamos a ir tocando, y vamos a ir entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando se habla de plan, se habla obviamente de proyecto previamente determinado. Hay planes, por ejemplo, cuando nosotros debemos tener el buen hábito de tener planes para la familia, ¿verdad? En nosotros debe haber planes para la familia. Así como hay planes para la familia, también deben haber planes personales. Cada uno de ustedes debe tener planes personales. Y así como hay planes personales, también hay planes en diferentes campos. Por ejemplo, hay planes para la educación, planes en la economía, planes en el crecimiento y desarrollo social, planes en la industria, planes en el trabajo, planes en el turismo, etcétera, etcétera. Cuando hay planes, significa que hay algo que hacer, algo que llevar a cabo, algo que ejecutar en un determinado momento. Cuando uno tiene un plan de construir su casa, entonces sabe una fecha cuándo debe empezar, o cuándo debería hacer esto, o cuándo debería hacer lo otro, ¿verdad? Y cuando los jóvenes ya están enamorados, ¿verdad?, y ya se quieren casar, ¿qué hacen? Hacen planes, ¿verdad? Hacen planes. Y claro, y entonces la vida es así. La vida es importante, como Dios nos va enseñando. Ahora, los planes pueden ser materiales, físicos, o los planes también pueden ser espirituales. Los planes materiales por lo general son intrascendentes, pero los planes espirituales son planes trascendentes, porque los planes naturales o temporales son planes que lo podemos hacer solamente para esta vida. Eso no va hacia otra vida, solamente es para esta vida.
Los planes eternos son trascendentes porque van más allá del tiempo y más allá del espacio. Cruza la frontera del tiempo y va hacia la eternidad. Por eso que los planes que vienen de Dios son planes espirituales. Así que hoy vamos a ir metiéndonos a entender cuáles son esos planes que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, sus hijos, y qué es lo que nosotros tenemos que entender en cuanto a los planes de Dios. Veamos el versículo número 3, por ahí vamos a empezar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí lo primero que vemos, el primer plan de Dios, el Dios trayendo revelación de su voluntad a través de Cristo. Cristo se convierte en el centro, en el foco donde Dios va a traer toda su revelación. Dios va a traer todo lo que el hombre debe saber. Todo lo que el hombre debe saber va a ser a través de Cristo. Nada de lo que el hombre sepa estará fuera de Cristo. Si hay algo que el hombre tiene que saber, Dios lo está estableciendo a través de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios ha comenzado a traer a través de Cristo? ¿Qué es lo que Dios ha comenzado que el hombre reciba a través de Cristo? Y ahí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí encontramos lo primero que Dios trae a través de Cristo. Dios trae a través de Cristo bendición para el género humano, bendición para toda la raza humana. Dios dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios el Padre es el sujeto de esta acción, de todas las acciones que siguen luego aquí en este capítulo. Es el Padre el que nos bendijo, dice, con su propia iniciativa, por voluntad propia. Él ha decidido de sí mismo. A Él nadie le ha aconsejado que nos bendiga. Él de su propia iniciativa determinó que a través de su Hijo iba a bendecir a esta tierra, iba a bendecir a este mundo, iba a bendecir a todas las personas que vivían o que vivieran en este planeta. Por eso el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre, que a Él se le ocurrió, que Él quiso, que Él deseó. Bendito sea Dios, que la bendición está en Jesucristo. Amén. Ahora, entonces dice que nos bendijo. Ahora, esta palabra, esta declaración es importante porque nos enseña a entender lo que significa estar en Cristo, la grandeza de estar en Cristo. Las personas tienen que saber y tienen que entender lo que significa estar en Cristo. Para algunos, hablar de Cristo es hablar de religión. Para otros, hablar de Dios es hablar de religión. Pero nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Dios, hablamos más que eso. Hablamos de la vida, hablamos del presente, hablamos del futuro, hablamos acerca de que tenemos que aprender a estimar y a querernos. Cuando hablamos de Dios, aprendemos a querernos, porque nadie mejor que Dios ama al ser humano. Gloria a Dios. Entonces, Dios dice aquí que todo creyente que está en Cristo es una persona bendecida. Me encanta eso. Toda persona que está en Cristo es una persona bendecida. Por tanto, es responsabilidad de todo creyente reconocer cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que en Cristo esas necesidades que usted tiene
ya están bendecidas. Es decir, ya están suplidas. Hola. Por eso cuando usted ora, no diga Señor, bendíceme. Usted tiene que saber que esa necesidad que usted tiene, el Padre en Cristo ya le suplió. La pregunta, ¿y por qué tiene la necesidad? Porque usted no lo sabe que está suplido. Y si usted lo sabe que está suplido, Señor, por favor, tu palabra dice que yo, ya, que esta mi necesidad ya está suplida. Por favor, te voy a rogar, te voy a suplicar, Señor, que esta necesidad que ya está suplida, por favor, Señor, la quiero recibir, la quiero tener, quiero que pongas todo en mi ser. Yo voy a decir, hijo, pero está puesto, tienes que tomarla solamente. Aleluya. Qué maravilloso es esto. Ahora, entonces, mira lo que el verbo bendecir, ahí dice, el verbo bendecir está en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que recién Dios no te va a bendecir. Es decir, que Dios no bendice a su iglesia, a sus hijos, en el momento que tienen necesidad. No es así. Dios te bendice porque ya te ha bendecido. Dice, porque en Él hemos sido bendecidos. Tiempo pasado. Es decir, ya en usted, en el momento que recibió a Cristo, ya la bendición vino a ti. Esa bendición para suplir tu necesidad ya está allí. De modo que aún la necesidad no ha venido, pero ya la provisión está ahí. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, Dios no está esperando que tengas una necesidad y tú digas, Señor, por favor, bendice. No. Dios no está esperando eso. Dios en Cristo ya te bendijo. Cuando llega la necesidad, hermano querido, toma esa bendición y suple tu necesidad. ¿Por qué? Porque en Cristo ya está la bendición. Es lo que está diciendo acá. Así que por eso a veces decimos, Señor, bendíceme, bendice. Pero dice, pero ya te bendije. En mi Hijo, en Cristo, ya está toda la bendición. Anda Él, tome esa bendición de Él, ya está allí. Y mire, y como Cristo vive en nuestro corazón, como el Señor vive en nuestro corazón, ahí está la bendición del Señor. A ver, ¿cuándo creen esa verdad? Gloria al Señor, en Él está nuestra bendición. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios había hablado a Moisés enseñándole que Dios quería bendecir a su pueblo. Y el sacerdote, cada vez que tenía la reunión, debería bendecir al pueblo. Dice ahí en Números 6:22. Ahí en Números es en el Antiguo Testamento, es en la Torá, en el Antiguo, dice en Números 6:22 hasta el 27. Ahí Dios le enseñó a Moisés, para que Moisés a su vez lo enseñara a Aarón, el sumo sacerdote, cómo debería bendecir al pueblo cada vez que el pueblo llegaba al templo. Mira lo que dice allí. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Aquí el verbo está en futuro. Y yo los bendeciré. Es decir, cuando el sacerdote haga la bendición, vendrá la bendición. Si el sacerdote no hace la bendición, no hay bendición. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Gloria a Dios por eso. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Las cosas cambiaron. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, ¿qué dice?
Dice que en Cristo, mire, vamos a repetir el versículo que hemos leído. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, No dice y te bendeciré y haré esto contigo y ahora oraré así. No. Dice acá que nos bendijo. Eso pasa en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento ya la bendición está dada en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, mi amado? Que nosotros tenemos que entender que no debo decir: Señor, bendíceme, dame esto, bendíceme. No, alábele al Señor, porque toda bendición ya está en Cristo Jesús. Y ese Cristo, ¿dónde está? En su corazón, está en su vida, está viviendo allí. Y mientras Cristo esté allí, usted tendrá toda la bendición de Dios. Amén. ¿Creen eso, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de bendición Dios nos ha dado? ¿A qué tipo de bendición se refiere la palabra del Señor cuando dice que Él dice que nos ha bendecido? Los creyentes en Cristo han sido bendecidos con las bendiciones materiales y con las bendiciones espirituales. Ahora uno se pregunta y dice: ¿y dónde dice la palabra en el Nuevo Testamento que Dios nos ha bendecido con las bendiciones materiales? ¿Y dónde dice la palabra que nos ha bendecido con las bendiciones espirituales? Muy bien, le voy a explicar rápidamente. Mire, las bendiciones materiales llegan a los creyentes a través de Abraham. Ahorita la voy a explicar. A través de Abraham. ¿Por qué a través de Abraham? Porque todas las bendiciones materiales Dios las hizo a través de Abraham. Dios le dijo: te bendeciré, serás grande, serás y todo aquel que te bendijere será bendito. Es decir, serás un ser de bendición. Donde quiera que vayas, tú serás una bendición. Y te voy a multiplicar, serás rico, serás grande, tendrás buena prole, te vas a casar, tendrás hijos, etcétera. Todas las bendiciones allí están en Abraham, gloria a Dios. Ahora, uno dice: pero yo no soy descendiente de Abraham. Yo no soy descendiente. ¿Qué tiene que ver Abraham conmigo? Escuche esta palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Es muy importante entender la palabra del Señor. Dice así Gálatas 3, 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente a Abraham. Lo voy a repetir. De modo que los creyentes, de modo que los de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Son todas las personas que estamos creyendo en Dios y en Jesucristo por medio de la fe. No por obras, sino por medio de la fe. Creemos que Dios envió a su Hijo y Él es el Mesías. Él es el que Dios ha enviado a salvar al mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Los que creen eso son de la fe. Y dice aquí: los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Es decir, todos los que son de la fe, todos los que han abrazado la fe, van a recibir las bendiciones que Dios ha prometido a Abraham. Entonces, el requisito para ser bendecidos con Abraham es que sea un creyente, así como Abraham era un creyente. Ahora, pero hay otro pasaje, hay un pasaje aún todavía más claro. Gálatas 3:14. Apunte eso, Gálatas 3:14. Mira lo que dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús, ahora ya habla de Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a quienes, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Wow. Mire, entonces aquí
encontramos, dice que los gentiles alcanzan las bendiciones de Abraham. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, toda persona que está en Cristo, ¿qué va a recibir? Las bendiciones que fueron dadas ¿a quién? Al padre Abraham. Ahora, ¿usted sabe cuáles son esas bendiciones? No se lo voy a decir, búsquelo en la Biblia. Hola. Ay, pastor, no me dé trabajo. Claro que tiene que tener trabajo, que facilito todo, se lo voy a dar. Vaya descubriendo en la Biblia. Hermano querido, es maravilloso. Usted mire, está desde el Génesis. Ahí las bendiciones a Abraham, es impresionante las bendiciones que hay allí. Y dice aquí el Señor en su palabra que entonces todos los que son los que pertenecen a Cristo, en Cristo, esas bendiciones de Abraham alcanzan a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todas aquellas personas que no son judíos. Bueno, yo no soy judío, usted tampoco, no. Y por lo tanto, las bendiciones de Abraham en Cristo le llegan a usted y me llegan a mí. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Solamente mire a los judíos. ¿Sabe por qué los judíos son lo que son? Porque ellos tienen la bendición de Abraham. Y ellos han creído a Dios. ¿Sabe por qué los judíos no son pobres? Porque ellos tienen la bendición de Abraham. Le han creído a Dios. Y por eso ellos son lo que son. Ahora dice Dios, esas promesas en Cristo también es para usted. Bueno, algunos medios lo creen, pero es así la palabra del Señor, hermano querido. Entonces en este pasaje es importante entender que las bendiciones de Abraham sí alcanzan a todos los gentiles. Muy bien, gloria al Señor, me encanta eso. Entonces, hermano, por medio de Cristo, estas promesas ahora también son para mí de manera personal, son para mi familia, son para mis generaciones. Todas mis generaciones en Cristo alcanzan las bendiciones de Abraham. Gloria a Dios. Así que no diga, ¿y ahora qué va a pasar con mi hijo? ¿Y ahora qué va a pasar con mi hija? Tranquilo, asegúrese que esté en el Señor. Asegúrese que esté en Dios. Asegúrese que esté en Cristo. Y esa familia alcanzará las bendiciones de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, todas las bendiciones que las personas necesitan, la tiene Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por lo tanto, en Cristo ya estamos completos. No necesitamos nada. En Cristo ya estamos completos. Alabado sea el Señor. Muy bien, ¿qué más? Las bendiciones que el Padre depositó en Cristo son espirituales. Recuerde, las materiales vienen a través de Abraham y por medio de Cristo eso vienen a nosotros. Pero ahora hay otras bendiciones que son las bendiciones espirituales, que son bendiciones eternas. Las bendiciones materiales son temporales, solamente para esta vida. Las bendiciones espirituales es para esta vida y para el futuro. ¿Sabe que los antiguos, sabe por qué los antiguos se enterraban con sus joyas, se enterraban con sus cosas? Porque ellos tenían allí en su ser, tenían el deseo o la creencia que al llegar a la otra vida, porque ellos creían en la otra vida, que ellos creían que al llegar a la otra vida, entonces también tenían que disfrutar. Y entonces llevaban sus joyas para que allá también la pasaran bien. Lo que ellos no sabían es que cuando uno va al otro lado, estas cosas materiales no sirven. Por un lado. Y por otro lado,
estas cosas materiales no van al otro lado. ¿Por qué? Porque estas cosas materiales solamente se ha hecho para el mundo material. Así que esa linda ropa que tiene, solamente para acá. Esa linda casa que tiene, solo para acá. Ese lindo auto que tiene, solo para acá. Hola. Solo para acá. Eso no va al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es otra dimensión. Necesita cosas mejores. Y esas cosas mejores solamente lo da Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cosas mejores. Sí, Señor. Ahora mire, acá dice el pasaje que las bendiciones espirituales, bueno, los da el Señor, porque dice, nos ha bendecido, dice, espiritualmente Dios nos ha bendecido. Ahora uno se pregunta, ¿cuáles son esas bendiciones de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Voy a mencionarles algunas, ya, porque la lista es larga. Por ejemplo, la salvación es una bendición espiritual que es útil para acá y útil para allá. Por ejemplo, el perdón es útil para acá y es útil para allá. La santificación es útil para acá y es útil para allá. La justificación es útil para acá y es útil para allá. La regeneración es útil para acá y es útil para allá. La redención es útil para acá y es útil para allá. Un corazón nuevo es útil para acá y es útil para allá. Una nueva vida es útil para acá y es útil para allá. ¿Qué más? El amor de Dios en nuestros corazones es útil para acá y es útil para allá. El fruto del Espíritu es útil para acá y es útil para allá. El ser transformados a la imagen de Cristo es útil para acá y es útil para allá. Tener la naturaleza divina es útil para acá y es útil para allá, etcétera, 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 etcétera. Son cosas espirituales. Eso, usted puede ir acaso a algún sitio y decir, por favor, doctor, quiero que me inyecte la naturaleza de Cristo. ¿Usted cree que le va a inyectar? O por favor, hágame una transfusión de espíritu. Sáqueme este espíritu viejo y deme un espíritu nuevo. Hágame una transfusión. ¿Usted cree que eso va a funcionar? Eso no funciona así, querido. Las cosas de esta vida son para esta vida, pero las cosas espirituales son para acá y para allá. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, gloria al Señor. Es la grandeza del Señor. Es la grandeza del Señor. Me encanta saber eso. ¿Qué más? Por eso dice que las bendiciones espirituales vienen de lugares celestiales. Me encanta eso. Ahora, en el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Están conmigo en el pasaje, ¿verdad? Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Gloria al Señor. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y aquí nosotros encontramos otra cosa importante, que en Cristo, aquí encontramos el otro plan de Dios, el segundo plan, que en Cristo el Padre ha escogido al creyente para cumplir su propósito. Otra vez, en Cristo el Padre ha escogido al creyente para cumplir su propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora mire, la salvación estaba determinada en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. El Padre, como sumo arquitecto, desde antes de la creación del universo, tenía un maravilloso plan para la humanidad. Ese plan nació de su profundo amor, dice, en amor. Y según su soberanía, voluntad.
fue un deseo propio de él le nació, él quiso hacerlo por su voluntad. De modo que el centro de ese plan de Dios es Cristo. Y por eso dice, y el Padre decidió escogernos en Cristo. Cuando se escoge a una persona, se hace para cumplir un determinado fin. Si alguien dice, bueno, yo necesito tales personas. En esta semana un hermano nos llamó y me dice, Pastor Martel, necesitamos 4 personas que quieran trabajar, que solamente quieran trabajar, nada más, que no tenga experiencia en nada, solo que quiera trabajar. Así que pusimos inmediatamente a las redes sociales en el grupo de la iglesia, ¿cuántos quieren trabajar? Por favor. Y nadie nos respondió. Y los que nos respondieron, ya trabajo. Y como nadie nos respondió, yo estoy feliz de la vida, que aquí todo el mundo trabaja. Gloria a Dios. Estoy feliz por eso, hermano, porque todo el mundo trabaja. Entonces, y me dice, solamente quiero que tenga la voluntad de trabajar nada más. Va a ser un trabajo sencillo, va a ser un trabajo fácil, y encima le van a enseñar cómo armar máquinas, cómo desarmar, le van a enseñar todo eso, de modo que va a llegar el momento que se va a convertir en un técnico ya de armar máquinas de coser. Levantamos todo eso a la red de la iglesia y nadie de la iglesia nos respondió que quería trabajar. Bueno, eso nos indicó, así que lo llamé, mira hermano, perdona, pero hemos comunicado y todo el mundo está chambeando. Todo el mundo chambea en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Muy bien, entonces cuando una persona necesita algo, busca personas que tienen ciertas calificaciones para un determinado servicio. Y por eso lo escoge, ¿verdad? Por ejemplo, si el entrenador, vamos a ponerlo esto en aspectos deportivos, si el entrenador Gareca dijera que querría que usted juegue en el equipo nacional, ¿qué tendría que hacer para que usted pueda jugar en la selección? Claro, le tendría que escoger. Primero le tendría que haber visto que usted juega bien. Dice, ese muchacho, wow, ese muchacho sí juega bien. Yo necesito a ese muchacho. ¿Dónde juega? En tal sitio. Entonces, él lo que está haciendo, escogiendo. Lo está escogiendo ¿para qué? Para un propósito. Pero él no puede hacerlo jugar si primero no lo hace miembro de la selección. Y para eso lo tiene que llamar, lo tiene que convocar. Primero lo ve, luego lo escoge, luego lo convoca. Una vez que ya lo ha convocado, ahora ya puede jugar, ahora ya puede ir y enfrentar. Bueno, de la misma manera, para cumplir con el propósito de Dios, Dios quiere que usted cumpla su propósito. El Señor nos llama para cumplir su propósito, pero ese propósito de Dios lo vamos a cumplir en Cristo. Es decir, nos llama a pertenecer ¿a quién? A Cristo. Así como el entrenador llama a un jugador para que pertenezca a la selección y recién puede cumplir el propósito, de la misma manera Cristo primero, Dios primero llama a la persona, lo escoge, lo hace pertenecer a Cristo, y luego cuando pertenece a Cristo, entonces ahora a través de Cristo Dios quiere que cumpla su propósito. Ahora la pregunta es, ¿usted ya está en Cristo? Porque si no está en Cristo, Dios no va a cumplir su propósito en ti. Dios tiene propósitos en ti, propósitos materiales, temporales y propósitos espirituales eternos. Hay muchos propósitos para ti, pero no lo puede hacer si no pertenece a Cristo, porque Dios ha determinado que sea en Cristo las bendiciones de Él. Aleluya, amén. Entonces aquí lo que encontramos nosotros,
que las personas han sido escogidas. Ahora, los escogidos tienen algunos propósitos que cumplir. Por ejemplo, el versículo 4 dice: para que fuesen santos y sin mancha. Aquí encontramos el primer propósito. Dios te escogió en Cristo para que usted sea santo y sin mancha. En este gran plan de Dios es que los escogidos lleguen a ser personas. ¿Qué significa que llegues a ser santo? Santo significa que usted llega a ser una persona exclusiva y única para Dios. Escuche, única para Dios. Única. Y por lo tanto, esta exclusividad demanda no tener manchas, no tener defectos. Y para que no tenga defectos, a través de Cristo, Dios le va a quitar toda mancha. Porque a través de la sangre de Cristo le va a quitar todo defecto. ¿Para qué? Para que usted pueda ser la persona que Dios quiere que usted sea. Él quiere que sus escogidos lleguen a ser semejantes a Jesucristo. Por eso dice en Romanos 8:29, miren lo que dice Romanos 8:29: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá, entonces acá Él te ha escogido para que seas santo y sin mancha. Hola. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces las personas vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo regenerados, porque Dios quiere hacernos conforme a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesucristo. Dios quiere que usted llegue a ser como Jesucristo. Eso no lo alegra a nadie. Eso no lo motiva a nadie. O es demasiado, dice, no, tanto, pastor, pero tanto. Bueno, sí, pues, es que Él es Dios. Y Él puede transformarnos, hermano, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Alabado sea Dios. Ese es el propósito. Así que el propósito es que Él te convoca en Cristo para que en Cristo seas santo y sin mancha. Amén. ¿Se entiende eso? ¿Qué más? En segundo lugar, en el versículo 5, dice allí, en el versículo 5, dice, en amor habíamos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El segundo propósito, porque el Señor te escoge, es para que seas hijo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué Dios quiere que seas? Hijo de Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces ese es el segundo propósito. Primero, lo separa a exclusividad, lo limpia de todo pecado que pueda afear su vida, y después determina por amor adoptarlo como hijo suyo por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros, usted dice, pastor, y los que no son creyentes, y ahora el que no es creyente no es hijo. Sí, es un hijo, pero hijo de ira. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Son hijos de ira. Pero cuando Dios nos adopta, somos hijos por redención. Una cosa es ser hijos de ira. Mire, para los hijos de ira está prevista la condenación. Para los hijos de ira está prevista el juicio eterno. Para los hijos de ira está previsto el lago de fuego.
Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. A esos hijos de ira, Dios los quiere adoptar como hijos de redención, como hijos redimidos. ¿A cuánto le falta ser hijos por adopción? ¿A cuánto le falta ser hijos por redención? ¿Sabe? ¿Cuándo llegamos a ser hijos por redención? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces, gloria a Dios, entonces usted a partir de ahora es un hijo de Dios. Y en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermano, cualquiera no es hijo de Dios. Claro, hay mucha gente que cree que es hijo de Dios. Bueno, ellos son hijos de Dios por creación, pero son hijos de ira. Hijos de ira, hijos que van a enfrentar el juicio de Dios, hijos que van a ser condenados. Pero por eso Dios no quiere que nadie se condena y ha traído redención para que sean hijos por redención. Y por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Qué más? En el versículo 6, ahí encontramos un tercer propósito. Primero te llama para que seas santo y sin mancha. Segundo, te llama para que seas hijo por redención. Y tercero, dice aquí versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tercer propósito que nos escogió en Cristo es para que nosotros seamos la alabanza de la gloria de su gracia. Ahorita lo vamos a explicar esto. Los escogidos estamos llamados a convertirnos en alabanza de la multiforme gracia de Dios. El fin de todas las cosas que Dios hace es para que los seres humanos reconozcan el propósito final de todas las cosas, en la que es la gloria de Dios. La elección, mire, la elección que Dios nos ha hecho, la predestinación, que es decir, que Dios nos ha destinado, Dios ha determinado que las personas sean salvos, porque dice que Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso que Dios en Cristo ha determinado que todos sean salvos. Pero a la vez también ha dejado que el hombre decida si acepta o no esa salvación. La salvación, escuche, la salvación se acepta. La salvación en Cristo ya está dada. El trabajo ya está hecho. La obra ya está realizada. Pero ahora a usted le toca ¿qué? Aceptarlo, recibirlo. Es como cuando el papá compra su regalo. El papá, digamos, usted va a cumplir años, qué sé yo, va a cumplir años el 30 de diciembre y va en esta fecha y lo compra el regalo porque está más barato. Entonces va y compra el regalo. Entonces el regalo ya está comprado, pero no es suyo todavía, pero ya está comprado para usted. ¿Cuándo es suyo? Cuando lo recibe. En el momento que lo recibe, recién es suyo. Mientras tanto, está comprado, pero mientras no lo reciba, usted no va a disfrutar de ese regalo. La salvación ya está dada, la redención ya está dada, pero usted no disfrutará de eso hasta que lo reciba. Y esa es la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es que a usted
es que usted dé la gloria a Dios por la salvación que Dios le ha dado en Cristo. Usted no va a hacer nada para ser salvo, solamente recibir la salvación. Aleluya, ¿cuándo creen eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente decir: Señor, yo recibo la salvación que está en Cristo Jesús. Recibo el perdón que está en Cristo Jesús. Recibo la limpieza de pecado que está en Cristo Jesús. Recibo la regeneración que está en Cristo Jesús. Recibo la santificación que está en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Todo está en Él. Todo está en Él. Todo está en Él. Gloria al Señor. Todo está en Él. Ahora, versículo 6 y versículo 7 voy terminando. ¿Qué dice aquí? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una vez más, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos el tercer plan de Dios. ¿Qué cosa es? Que en Cristo el Padre nos acepta y redime por su gracia. En Cristo el Padre nos acepta, nos redime por su gracia. Entonces, por su gracia somos aceptados, dice, en el amado. Ahora, Cristo es el amado del Padre. Y ahora, ¿cómo sabemos que Cristo es el amado del Padre? Bueno, Jesús lo declaró muchas veces. Jesús habló muchas veces. Por ejemplo, en Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Gloria a Dios. El Padre ama al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Otra vez Jesús dice ahí en Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas las mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. ¿Qué significa eso? Otra vez Jesús declarando que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que el Padre hace al Hijo. ¿Qué está diciendo? Si algo nosotros tenemos que entender y saber, es que el Cristo es el amado del Padre. ¿Y por qué es el amado del Padre? En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gloria a Dios. Porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Entonces, el Padre en su amado Hijo nos acepta como sus hijos, porque el amado ofrendó su vida a favor de los hombres que estaban sin esperanza. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Pero dice, nos acepta en el amado. Pero no solamente nos acepta, sino nos redime. Diga conmigo, redime. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa que Dios nos redima? Eso ya lo hemos aprendido en el pasado, pero lo voy a repetir. La palabra redención significa comprar, adquirir algo. Significa redención. Entonces, significa volver a comprar algo, recuperarlo, pagando el precio del rescate. Antiguamente, por ejemplo, se podían redimir de esta manera, se podían redimir mercaderías, se podían redimir bienes, se podían redimir animales, se podían redimir personas. Entonces, un esclavo, por ejemplo, un esclavo podía ser redimido si alguien pagaba el precio del rescate por él. Si venía alguien y pagaba el precio que exigía el otro, que lo tenía esclavizado,
Él lo pagaba y salía libre la persona. Salía libre de ese opresor, pero ahora era esclavo del que lo compró, del que lo redimió. Sin embargo, a veces había esclavos que podían o lograban pagar el precio de su propio rescate y entonces se convertía en hombre libre. Solo cuando el propio esclavo pagaba el rescate, el precio de su rescate, solo cuando él pagaba, era un hombre realmente libre. Ahora, pero si otro pagaba su precio, pasaba a propiedad de aquel que lo había redimido. Ahora escuche esto. Esto es lo que hizo Cristo. Cristo pagó el precio por el pecado del hombre. El hombre no ha podido hasta el día de hoy pagar el precio por su pecado. El hombre es esclavo del pecado, está en manos del pecado. Para que el hombre sea libre del pecado, tiene que pagar el precio por ese pecado. Si el hombre no puede pagar el precio por ese pecado, el hombre sigue siendo esclavo del pecado. Pero si viene otro y puede pagarlo, entonces paga el precio y el hombre sale del pecado y el hombre es libre de ese pecado, pero a la vez es siervo de aquel que lo acaba de comprar, que lo acaba de redimir. Y por eso dice el Señor ahí en 1 Corintios capítulo 6:20. Quiero que subrayen eso allí. 1 Corintios capítulo 6:20. Ahí nos da a entender qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Mira lo que dice: porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Lo tenía el pecado. ¿Y cuál era el precio? Había un requisito. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, cualquiera que quiere salir, dice el pecado, cualquiera que quiere salir de mis manos, el precio es la muerte. Y si alguno quiere realmente pagar el precio, bueno, pues sométese a la muerte. Y después, si puede, viva. La paga del pecado es la muerte. Bueno, pues, entonces Cristo vino. Ahora mire, es importante entender esto. Cristo vino y entonces dijo, bueno, voy a comprar al hombre, lo voy a adquirir, lo voy a redimir, lo voy a comprar. Y voy a someterme a la muerte. Me voy a someter a la muerte, porque la muerte pide la vida misma. Para poder redimir al hombre, la muerte pide la vida misma, la misma vida de la persona. Y Jesús se sometió a la muerte y llevó su muerte, murió su muerte, nuestra muerte. ¿Por qué? Porque Él murió pagando el precio suyo. La paga del pecado es la muerte. Entonces Él estaba pagando el precio de su pecado, que era la muerte. Bueno, y murió. Ya está. Luego le dijo al pecado, listo, ahora todo el mundo me pertenece. Dice, no te pertenece. Para que te pertenezca, tienes que vivir. Ok, voy a vivir, voy a resucitar. Entonces la muerte dice, no puedes resucitar porque tienes pecado. No, a ver, ¿dónde? Yo he muerto por el pecado de la gente, no por mi pecado, porque yo no tengo pecado. ¡Hola! ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo entienden eso, hermano? ¿Me estoy dejando entender? Entonces Jesús dice, ¿qué pecado?
Míreme, búsqueme. ¿Qué pecado? Búsqueme. Un medio pecado, un cuarto de pecado, un octavo de pecado, un milésimo de pecado. Búsqueme. Uy, este hombre no tiene pecado. No lo podemos retener. No hay forma de retener a este hombre. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a este hombre si no tiene pecado? Bueno, lo que pasa es que él llegó a la cruz con un montón de pecados. Pensábamos que era de él. No, era del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No era de él, era del mundo. Ahora dice, ahora me toca resucitar. Gloria a Dios. Y se levantó por el poder de Dios. Y ahora dice, todo me pertenece, porque yo pagué el precio de ustedes. Vengan a recibir su salvación. Vengan a recibir su redención. Aleluya. Su vida ya no está en la mano del pecado, ahora está en mi mano, dice el Señor. Pero si ustedes no reciben su regalo, se perderán por ignorantes, se perderán será su problema, pero ustedes mismos se van a perder. Pero yo tengo la redención para ustedes. Vamos, véngase. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Qué hermosa palabra, maravillosa palabra. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Quiénes están felices y dichosos por pertenecer al pueblo de Dios? No escuché. ¿Estamos felices? Sí, gloria a Dios. Y el Señor, mire, el Señor va a escuchar, va a ver sus aplausos. Un aplauso, pero así con todas sus fuerzas, que llegue hasta el cielo. A ver, 1, 2, 3, aplausos para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por habernos traído a tu pueblo. Gracias, Padre Santo. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Eres grande, Señor, por haber planificado nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor. Y así, con todo ese amor, vamos a rendirle también ese agradecimiento de nuestro corazón, habiendo traído nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con todo nuestro amor, hermanos. Levantemos nuestras manitos y vamos a presentar las ofrendas y los diezmos que hemos traído al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por habernos bendecido. Nuestras ofrendas y los diezmos que damos es como gratitud en fe, porque tú nos has bendecido. Es una muestra de que nos has bendecido. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que agradece a ti. Ahora te ruego que se convierta en una semilla para que luego puedan cosechar según como han sembrado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Habiendo sido bendecidos en esta semana, les deseo que el Señor siga siendo, como siempre lo es nuestro buen pastor, y nada nos faltará. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos, pero vamos a declarar nuestro lema. ¿Cuál es nuestro lema? Quinquenio del clamor para la multiplicación de la CFM y la expansión misionera. Vamos a decirlo nuevamente, ya ver. Quinquenio del clamor para la multiplicación de la CFM y la expansión misionera. Manos a la obra. Hasta terminar toda la obra. No escuché. Manos a la obra. Hasta terminar toda la obra. Hasta terminar toda la obra, hermanos. Bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.